Vamos a empezar primero explicando qué es DINTOPO. Para esto he creado dos esferas, las cuales nos van a servir para ver las diferencias. Por un lado, una esfera voy a agregar multiresolución para que vean la diferencia. He agregado el modificador multiresolución, he aplicado unas 3 subdivisiones y ahora vamos a ir al espacio de trabajo de escultura. En el esculpido tradicional, usando el modificador en multiresolución, lo que va a hacer es aplicar una subdivisión homogénea a toda la geometría, en este caso la esfera. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a esculpir y llega un punto en que esa geometría o esa subdivisión ya no es suficiente? Por ejemplo, aquí, yo estoy haciendo aquí algo bastante extremo con la geometría y veo que ya la subdivisión llega a ser insuficiente. Lo común sería agregar una subdivisión adicional, pero lo que estaría haciendo es aplicar una subdivisión al todo la geometría, pero aún así faltaría más subdivisiones en esta área. De que tengo toda esta área bien definida, pero sigue faltándome aquí. Tendría que agregar mucha más subdivisión y por ende mi objeto sería muchísimo más pesado. Por eso es que tenemos esta opción de DINTOPO. Voy a salir de aquí, voy a entrar a la otra esfera para que veamos la diferencia con DINTOPO. Va a agregarnos subdivisiones en base a donde estemos trabajando, en base a donde pasa el pincel. Voy a ir otra vez a modo escultura y lo que voy a hacer es, estando en el espacio de trabajo de escultura, voy a dirigirme por aquí, esta opción arriba, donde dice DINTOPO. Perfecto, está desactivado. Hay que activarlo. Me va a decir que selectaron vértices, ok. Lo que he hecho primero es triangulizar mi geometría y ahora vamos a tratar de hacer lo mismo pero con esta herramienta. Vemos que al pintar sobre la geometría nos está generando subdivisión aleatoria en función a lo que estoy esculpiendo. Vemos que si trato de hacer algo muy similar, en esa sección ya se está autogenerando subdivisión dinámica. Esto facilita mucho a la hora de hacer creación libre, donde puedo hacer algún tipo de boceto sin necesidad de preocuparme por la subdivisión, simplemente concentrándome más en lo que quiero hacer. Para trabajar con DINTOPO, lo que va a hacer para subdividir es utilizar el área de acercamiento o alejamiento. Por ejemplo, si yo sigo trabajando sin hacer ningún cambio, me acerco más y sigo manteniendo la misma subdivisión, solamente que me estoy acercando. Si me acerco aún más, voy a hacer un detalle mucho más fino. ¿Ven que si me acerco aquí, puedo hacer detalles más finos? Caso contrario, si yo me alejo mucho, veo que voy a mantener esa subdivisión enganchada a la vista. Ahora, si yo quiero mantenerme en la vista, quiero aumentar o disminuir la cantidad de subdivisión dinámica, lo que tendría que hacer es ingresar dentro de la opción de DINTOPO. Por defecto tiene el tamaño del detalle size 12. Si este valor es más pequeño, el nivel de detalle va a ser muchísimo más definido, pero hay que tener en cuenta que esto le costaría más al equipo. Si el valor es mucho más grande, el detalle va a ser mucho más amplio, ¿no? Voy a bajar ese detalle a 6 y voy a dibujar y veo que ya tengo una subdivisión dinámica pero más definida. Yo puedo ahí tomar cualquiera de las brochas, por ejemplo suavizado. Voy a suavizar un poco y ya puedo empezar a plantear mi escultura. Yo tengo activado esta opción de los wireframe, pero no es obligatorio trabajar con esto, solamente para que vean cómo se ve afectado la superficie. Por ejemplo, si tomo Crease, que es una brocha para hacer detalles finos, veo que puedo esculpir tranquilamente y automáticamente se está generando las subdivisiones necesarias para esa brocha. Si me acerco más, voy a tener más definición. También otra opción que puedo decirle al DINTOPO es que suavice todo, para tener una superficie más suavizada. De esta manera, sin tanto esfuerzo, puedo empezar a hacer mis esculturas con mucho detalle. Ahora, si vemos otra vez, la subdivisión que se ha generado es solamente en el área donde he trabajado, ¿no? En las áreas donde no he tocado, no se ha generado nada de subdivisión, en comparación con el otro método que sí necesitaba subdividir enteramente el objeto para poder tener más subdivisión en el área que necesitaba. Ahora, Voxel Mesh es un cálculo homogéneo que se hace en base a voxels. Lo que hace es, en base a un valor, calcular un solo tipo de subdivisión. Por ejemplo, si yo con DINTOPO
tenía una geometría dinámica aleatoria que se basaba en función a donde yo estuviera trabajando, lo que va a hacer Voxel Remesh es aplicar una unidad de subdivisión a todo el objeto, lo va a homogenizar. Para esto voy a ir otra vez a escultura. Voy a duplicar primero esta geometría para que veamos la diferencia. Shift más D y lo muevo. Ahora sí. Entro a School Mode, al modo esculpir. Y por el costado tengo Remesh. Para usar el Remesh hay que apagar el Tintop. Aquí solamente tiene unos valores muy básicos: el tamaño del voxel, adaptativo o no, suavizar, preservar el volumen y Remesh. Son valores muy sencillos. Vamos a aplicar con el tamaño del voxel que tiene definido, que es 0.1, y vamos a darle Remesh. Bien, lo que he hecho, como mencioné, es homogenizar toda la subdivisión a un valor, tratando de mantener siempre la forma que habíamos dibujado. Voy a retroceder con Ctrl más Z y lo que voy a hacer es nuevamente calcular, pero voy a bajar el valor para que mantenga más detalles. 0.01 vamos a aplicar. Hay que tener también en cuenta que un valor muy pequeño puede costarle más al equipo calcular. Bien, aquí ya ha homogenizado toda la geometría, manteniendo los detalles. Si yo apago el wireframe por un momento, veo que se mantienen estos detalles y a la vez también toda la geometría se ha aplicado una subdivisión. Si yo hiciera, por ejemplo, algo como esto, que llega a un punto donde ya la subdivisión ya no alcanza, puedo también aplicar otra vez Remesh. Lo que va a hacer es recalcular toda esa parte a una nueva subdivisión. De esta manera puedo crear formas complejas sin preocuparme tanto en la geometría base, ¿no? Si yo jalara una porción de la geometría, veo que aquí, si yo quisiera agregar detalles aquí, veo que la geometría no nos va a ayudar para nada. ¿Ven? No va a ayudar para nada porque está totalmente desordenada, está muy estirada los vértices. Así que voy a usar Voxel Remesh para reorganizar toda esa parte. Bien, que ya está homogenizado la subdivisión y yo podría ya tranquilamente hacer mi trabajo en esta sección. Así que tienen esas dos opciones. Por un lado, el Tintop nos va a permitir de manera dinámica crear formas o esculturas. Por otro lado, Voxel Remesh lo que va a hacer es homogenizar nuestra geometría a un solo tipo de subdivisión y limpiar un poco más esa geometría. Ahora vamos a ver algo adicional que podemos hacer con el Remesh, que es operaciones con geometrías. Vamos a, por ejemplo, crearnos un cubo. Vamos a crearnos una esfera. Vamos a también crear, por ejemplo, un cilindro. Tenemos tres objetos totalmente distintos que no están conectados. Si vemos su interior, vemos que se están atravesando. Lo que voy a mostrarles ahora es cómo podemos, usando Voxel Remesh, unir esos objetos para poder usarlo, por ejemplo, como una base para una escultura. Vamos a seleccionar los tres objetos. Vamos a dar Control más J para unirlos. Una vez que sean un solo objeto, voy a ir a escultura, School Mode, y simplemente le voy a aplicar Voxel Remesh a un valor pequeño, como vimos antes, el 0.1, y aplicamos. Y lo que he hecho es unir todos los objetos en uno solo. Si veo el interior, veo que ya todo está unido con un solo objeto. Usando esta técnica pueden crear formas complejas para poder hacer distintos tipos de formas para sus esculturas. Puede que el valor haya sido muy denso. Voy a subir esto a 2.05. Bien, por ejemplo ahí es un valor más interesante. Y ya puedo usarlo para un tipo de asset, ¿no?